Una tarde de domingo muy particular. Un día intenso, mucho viento, me está sacudiendo el ventanal del departamento porque justo ataca del sud-sudoeste, viento de tierra, fuerte viento. Lluvia, de a ratos golpeando, aprovechando para lavar los vidrios. A veces no me ocupo de esos pequeños detalles hogareños, pero en definitiva estoy muy feliz, muy tranquilo. Aquí no paso los momentos de tensión y de miedo que pasaba en la Usita cuando había tormentas. Confieso que hubo momentos en que no sabía qué iba a pasar, porque mi única protección era una especie de arbusto que estaba cortado al estilo cúpula, como si fuera una visera por encima, y me protegía. Hubo en un momento dado granizadas, o sea, granizos del tamaño de una pelota de golf, y a veces más grandes también. Y golpeaban en la chapa. Eso fue rompiendo el techo, lo que hizo que en algún determinado momento tuviera filtraciones de agua y ya no me alcanzaban los recipientes para tapar goteras. O sea, no taparla, en realidad retener el agua para evitar que se mojaran otras cosas. Pero tenía que estar atento a que no se me rebalse el agua. Momentos críticos, como si uno estuviera en una tormenta en alta mar, salvando las diferencias. El agua, así como es amiga, a veces se transforma en un sutil enemigo que te complica la vida. Con el tiempo aprendí a colocar nylon en forma así de bajada, para que no se hiciera panza, ¿me entienden, no? Caía el agua, entonces era como una especie de canaleta, y de ahí lo derivaba a algún recipiente. Tengo una palangana bastante grande, un par de baldes, no sé, situaciones que uno las guarda en la memoria como momentos en los que hay que mantener la calma y sobrevivir. En definitiva, mi vida siempre fue marcada por la aventura. Una aventura que me llevó a cumplir muchas tareas y llevar adelante muchos trabajos, particularmente desde el trabajo, de la tarea audiovisual, ¿no? O sea, si no era una cámara de fotos, era una cámara de cine, y luego de la cámara de cine pasó a ser la cámara de video. Y así se fueron sumando imágenes, sonidos, momentos, vivencias, paisajes, momentos críticos, locuras que hemos hecho en nuestra vida y que lograron marcarme una conducta dentro de lo que considero mi pasión, más que una profesión. Porque empecé muy chiquito con la camarita de fotos y no paré nunca. Hace un rato se me ocurría, digo, ¿qué puedo hoy intentar provocar en mi ser como una inspiración? Considerando que no sé si las temáticas que estoy tratando realmente puedan ser atractivas para alguien. Supongo que sí. Me viene mucha anécdota y he observado eso también, que las inspiraciones me trasladan a momentos de mi propia historia, momentos que pueden llegar a ser, insisto, destacables para mí, pero no sé, ojalá que sí, no sé si realmente suelen transformarse en algo atractivo. Lo que puedo intentar mínimamente es narrar y contar la vivencia lo más cercana a lo que sentí en el momento que eso ocurría. Naturalmente, a veces la memoria te va
proponiendo baches. Claro, acordarte de todo en forma lineal son muchos años. Y a esta altura mi cabecita está como, bueno, los circuitos se gastaron un poquito. Todavía mantengo la memoria muy activa. Por ahí me faltan nombres, fechas, bueno, no puedo porque si algo que lo tenga anotado en alguna libreta o que pertenezca a algún marcador, de pronto en la impresión que suelen tener algunos videos en los que se incorporaba fecha, incluso hasta ahora. Claro, con el tiempo, una vez que empecé a utilizar los videos, dije, uy, ¿ahora cómo saco esto? Quedaba como un recurso, como decir, bueno, acá está la prueba, fíjense, ahí dice la fecha. Pero a veces molestaba la imagen, qué sé yo, no sé, cositas, tonterías de técnico. Cuando aparecían las posibilidades digitales de poder ampliar la imagen, bueno, achicaba un poco el cuadro, pero quitaba esos molestos impresos o sobreimpresos blancos con un cronómetro funcionando todo el tiempo. En algunas cosas se, digamos, crea una especie de vértigo, como que se observa que pasa el tiempo, pero no siempre cumplen una función agradable. Pero no importa, la idea es reforzar la memoria y la idea es intentar, dentro de una inspiración, comprender que en realidad estoy llevando adelante un viaje hacia adentro de mí, hacia adentro de mis recursos históricos mínimos, e incluso muy concentrados en esta actual vida de tercera dimensión. Yo sé que desde que estoy viajando dentro de esta tercera dimensión, en esta ya la última, creo, no sé si volveré nuevamente a tercera dimensión, porque viene ahora la etapa evolutiva, que es la cosecha energética, el poder recopilar, asumir las pruebas aceptables dentro de lo positivo e intentar evaluar las negativas, que fueron muchas, en muchas vidas. Esta ya sería la número 190. En algún momento conversábamos con Micael y él me decía, ¿te animás a llegar a las 200? Y dije, no sé, 10 más es mucho. Aunque podría llegar a hacer algunos experimentos en algunos momentos de mis historias de vida, en lo que tal vez podría volver y reforzar algunas cuestiones que bueno, no quedaron absolutamente completas por muchos motivos. El más importante era el enfrentamiento. Siempre había una fuerza mayor que iba impidiendo que yo pudiera cumplir con las premisas básicas que tenía en ese momento. Hoy puedo evaluar, y haciendo un repaso rápido, como quien va en fast forward, ¿no? O sea, avanza rápido de alguna de las vidas que marcaron mucha conciencia en mí. Porque a partir de la conciencia es cuando uno ingresa en la memoria, y la memoria sujeta a esa conciencia te devuelve momentos. En general, los momentos que nos llegan cuando hacemos un viaje a nuestro pasado son aquellos que marcan. Imagínense picos, como si fuera una estadística. En algún momento hay todo un momento de crecimiento de una X situación y llega un punto cúlmine. Luego puede haber una caída brusca o mantenernos en un estado de continuidad dentro de ese punto de frecuencia. Y eso es lo que queda retenido en la memoria en una manera ordenada, porque hay un orden, y fija. Ya hemos estado hablando estos días del orden que significa el pasado y el desorden que propone el futuro. Desorden porque están las piezas sueltas. Esto es como armar un rasti. Estoy diciendo cualquier cosa.
Pero imagínense esos juegos de encastre en el que cuando éramos chiquitos teníamos una cantidad enorme. A mí siempre me regalaban, yo pedía que me compraran piezas sueltas. Era el mejor regalo que yo tenía. Y ahí construía, armaba castillos, armaba aviones, armaba coches. Después vinieron juguetes más caros. No, yo no los tuve, nunca tuve esa oportunidad y no me arrepiento naturalmente. Que eran los Lego famosos, que se armaban escenas. Bueno, el único Lego que yo me compré, me regalé a mí mismo, fue el móvil de televisión, que venía con las cámaras, con todo. Bueno, ese juguete yo no sé dónde fue a parar, seguramente lo deben tener mis hijos, pero tenía la combi, tipo móvil, las cámaras portátiles, cámaras grandes con lentes del tipo profesional como el que yo usaba en mis viejas épocas de cámara deportivo, con trípode, el equipo de luces. Después había diferentes escenas. Yo las diferentes escenas nunca las compré, porque además, convengamos que era un juguete caro. Era un juguete para mí. Yo cuando mis chiquitos querían jugar con eso, les decía, no, esto es de papá. Y más de una vez los sorprendí haciendo estragos con algún espacio que yo tenía destinado a poner ese jueguito armado. Y bueno, infantiladas que uno tiene, que no son otra cosa que un pequeño y dulce alimento a la pequeña fantasía. De hecho, utilicé en unos tiempos ese juego como para mostrar en clase a mis alumnos de qué manera se ubicaban las cámaras, cómo era el triángulo de iluminación, con la luz principal, la luz secundaria y la luz de atrás, la cenital, la que hace el contraluz, que puede ser a una mayor elevación, como para poder separar la cabeza del fondo. O sea, el triángulo básico que después, bueno, cada uno. Hoy día prácticamente eso ya no existe. Yo estoy hablando de equipos tipo spot. Hoy son lo que se llaman las estufas, que parecen tubos fluorescentes, pero tienen una potencia inteligente. Uno la puede regular. Yo en los iluminadores que tenía, los Osram SLP1000, tenía dos potencias, una de 500 vatios, que era la mitad, y por supuesto los 1000 de máxima. Pero 1000 vatios. Yo he llegado a iluminar exteriores completos con esos iluminadores, siempre que tuviera un enchufe, porque nunca contamos con un grupo electrógeno, dado que en mi época un grupo electrógeno era poco menos que imposible de comprar. No existía un capital de trabajo que te permitiera tener un equipo de eso. Soñado. Pero en general eran equipos grandes, por lo tanto requerían, la combi tenía enganche, tenía todo, pero no, llevar un equipo de esos es una barbaridad. Y por otro lado tampoco, en general los trabajos que hacíamos en exteriores eran de día, muy rara vez lo hicimos de noche, salvo cuando filmamos la película Primavera en el Infierno, que le hicimos al costado lateral de la catedral de acá de Mar del Plata, e iluminamos con esos pedazos de bestias. Pero ahí sí nos colgamos de los faros de la luz, del alumbrado. Siempre alguno de los chicos que viajaba conmigo era muy canchero con el tema de la electricidad, porque había que saber dónde colgarse, ¿no? Y teníamos un cable enorme de muchos metros, bien grueso, bien potente, y ahora se lo obsequié a Alberto, el nuevo dueño de la Osita, para que lo tenga, qué sé yo, tener un cable de esa característica. No pienso salir hoy a hacer exteriores con un cable. Hoy directamente cualquiera de los equipos que tengo con un pequeño iluminador de 4 pilas ya está. No necesito más, porque son muy sensibles, incluso con la propia luz que puedan tener la iluminación de la calle, por ejemplo, o los carteles, o cualquier equipo de iluminación que te levante un poquito la idea del foco, ya está. Ya sea desde un teléfono o cualquier máquina GoPro, e inclusive la GDBX100, que es la camarita profesional que tengo, de trichip, tienen la capacidad de poder... y después las correcciones de video que se hacen directamente en el programa de edición. Así que hoy está todo dado. Pero no me quiero escapar de las vidas. Hay hitos, momentos muy cúlmines, que cada tanto se me presentan.
rara vez en sueños. No. Es como que mi conciencia de las vidas propias se activa en momentos en que estoy despierto y consciente. Los sueños que estoy teniendo en tiempo a esta parte son construcciones totalmente diferentes, con vivencias que seguramente muchas de ellas pueden formar parte de alguna historia de vida propia, pero que en general observo que son mundos paralelos, no son constituyentes esas imágenes de lo que me pudo haber ocurrido en esta tercera dimensión durante las diferentes etapas de vida que llevé desde que entré hasta que estoy al día de hoy. Y he tenido recorridos y he vuelto, he avanzado en la línea dimensional, ya he confesado que estoy por mi tercera vuelta, lo cual para muchos hermanos y hermanas supone un tremendo respeto hacia ellos, como decir, pero Julio, ¿viste? Ya estás por la tercera vuelta a la 144, sí, ya llevo 288 dimensiones primarias y lo que llevo de esta, por favor, sumada a esta tercera, pero claro, ya estoy en quinta. Muchas veces, claro, explicando estas cosas, yo supongo las caritas de ustedes como diciendo, este tipo sabe que nosotros de esto no entendemos nada. Porque, a ver, una de las cosas que hablábamos con Micael, me decía, a mí me cuesta tener tu naturalidad, hermano, me decía. Entonces me lo quedaba mirando y le preguntaba, ¿a qué te referís con esto? Naturalidad. Asumís tus situaciones de vida con una tranquilidad que la única opción que hay para quien te escucha, y con él tengo, ya saben, un afecto absoluto y particular, porque mi primer pie puesto en este planeta lo hicimos juntos. Entonces, considerando esa condición de hermanos de corazón, bueno, evidentemente hay un conocimiento mutuo, pero, a ver, él siempre me confesó de que su problemática era la marca Jesús. Hay una marca en su vida y no puede escapar de esa marca. Es como que si en este momento uno dijera, bueno, tengo una banda de música y he logrado una cierta fama mundial, ya llevo un montón de discos, no creo superar esto, no sé si Phil Collins puede superar Genesis o el propio John Lennon superar a los Beatles o Paul McCartney. O sea, me refiero a grandes figuras que han logrado una apropiación amorosa, técnica, si se quiere llamar, histórica de sus acciones de vida, justamente por haber alcanzado ese pedestal a partir de las grandes creaciones y la enorme difusión que han tenido a nivel mundial. Pongo la música como un ejemplo, como puede ser un actor, como puede ser Robert De Niro, o acá mismo en Argentina, el que falleció hace poco tiempo atrás, Luis Brandoni, que lo conocí en el festival del año 85, compartimos muchas cosas juntos. Creo que fue una de las pocas borracheras que me agarré en mi vida. No recordaba tener una borrachera. Y el otro día, cuando observé todo el homenaje que se le hizo, me acordaba de ese día, bailando los dos abrazados. El tipo se había hecho amigo mío. Y yo daré para adelante. En ese momento se había estrenado la película Made in Lanús. Que hoy día se está hablando mucho de esa película. Con Patricio Contreras, con Leonor Manso, un elenco extraordinario, la chica Bianchi, que ahora se me fue el nombre. Y era un tipo joven, ¿viste? Y claro, yo estaba cubriendo el festival, era la única cámara que cubría el festival. Acá solamente los del canal iban, hacían un par de notas y se iban. Y yo estaba todo el tiempo ahí, en todos los estrenos. Todo eso está en mi archivo, tengo unos reportajes impresionantes.
todavía no los he podido pasar a digital y espero que las cintas hayan aportado su resistencia, porque son cintas de muchos años, y la humedad en la casa rodante y los problemas. Bueno, hay que hacerle una curación antes, que ya algún día explicaré cómo se hace. La humedad ya no es humedad, pero se conforma como un polvito blanco, que son hongos en realidad, y eso es muy peligroso incluso para mi salud. Yo cada vez que los paso tengo que hacerle un avance y un retroceso y ponerme barbijo, porque si trago esos hongos puedo tener hasta problemas serios de salud. Es todo un tema, pero son 1000 y pico de videos, de los cuales potentes deben haber por lo menos 500. Después los otros 1000 o un poco menos tienen de todo. Bueno, y de golpe, bueno, insisto, cada una de esas figuras con las que uno se ha cruzado, en principio en forma personal, es como, a ver, se me ocurre esto porque lo tengo siempre presente, tratar de sacar a Lalo Schifrin del tema de Misión Imposible. Lalo Schifrin igual Misión Imposible. Claro, pero él hacía música para series de televisión. Por ejemplo, los que son de mi edad, o más o menos redondeando, Mannix, esa famosa serie que había del detective, era música de él. La coparticipación en La Pantera Rosa, y así. Ahora ni me las acuerdo, por supuesto, pero sé que Lalo lleva una vida muy fructífera. ¿Qué es su pasión? El jazz. Tocó con Dizzy Gillespie, de hecho, el famoso trompetista que tenía la trompeta apuntando para arriba. Un pequeño detalle. Única. Pero él siempre hubiera querido ser reconocido como músico de jazz, y sin embargo entró en el cine. Esto lo charlé con él en esos almuerzos que teníamos cuando él estrenó su concierto acá en Mar del Plata para piano y orquesta. Fue estreno mundial, y ese también lo tengo, está grabado. Fui la única cámara que lo grabó, es un hecho histórico. Yo a él le pasé los originales, le dije, maestro, me disculpo por la calidad. No, pero por favor, Julio, me hace un honor, tipo de una sencillez y una humildad propia de lo grande. Pero yo quiero editar ese material. Lo que pasa es que lo hice con una sola cámara, por lo tanto no puedo mezclar. Yo en ese momento tenía una única, una Hitachi GP5 de un tubo, ni siquiera de chip, era de tubo. Y claro, no era una calidad, la cámara de baja sensibilidad, por pronto requería mucha iluminación, pero yo me tenía que basar en la iluminación del escenario. Bueno, detallitos técnicos que uno dice, claro, te marcan, quieras que no, en tu actividad, y te proponen pruebas de una pasión, de cómo haces para mantener esa pasión durante toda tu vida. Es que ahí está el truco. Ese es el creador. ¿Cuántas veces yo les menciono que nuestro Dios interno, que saben que no lo quiero llamar así, pero bueno, a veces las palabras, si tengo que intentar un sinónimo, bueno, es el sinónimo más cercano, la chispa, la chispa, digamos, de vida, la chispa divina, como se suele decir, la semilla estelar, técnicamente el plexo solar, una de los chakras, y todo muy bonito, pero hay instancias que a partir del influjo de la energía desarrollada, emitida o incluso recibida en ese preciso instante, deja la marca. A veces es un punto, a veces es un manchón, a veces es un agujero, a veces esa sutil tela de los recuerdos se perfora. Cuando la marca es tan fuerte e incluso hasta peligrosa, porque uno puede caer en ese pozo y quedarse ahí en un retiro depresivo, ¿no? Lo cierto es que son cuestiones que te dejan
congelado muchas veces en el tiempo, y que entran, por demás está decirlo, de una manera muy fuerte y provocativa. Cuando tocan el timbre de la puerta de los recuerdos, se abre y te encontrás con esa realidad. Yo lo que sé que, lo que llevo de esta vida tridimensional, es como que siempre tuve claro cuál era mi don. Eso que me permitió, no sé si sobresalir, pero llevar un puntaje a veces un poco más elevado que otros colegas. Hay muchos que se especializaron en una única cosa, qué sé yo, cámara, por ejemplo, fotografía, video, lo que fuera, cine, no importa. Pero fotografía, solamente la parte de la imagen. Y yo, además de la imagen, sumaba sonido. Ya entendía cómo era el tema de la mezcla, comprendía qué micrófono utilizar para obtener determinados resultados, si era un direccional para evitar de que me entraran ruidos parásitos, o un omnicardioid que me permitía tomar un ambiente, por ejemplo. Detalles técnicos que los fui reforzando en el tiempo cuando trabajé en los móviles. Y ahí tuve ocasión de conocer tremendos técnicos y participar de eventos enormes. Hoy, sin ir más lejos, y no sé si desvío mucho el tema, pero me quedó marcado. Estuve hasta hace un rato, motivo por el cual esta inspiración sale un poquito más tarde de las 18 horas. No sé cuándo lo voy a terminar, recién llevo 27 minutos y después lo tengo que editar, subirlo, etcétera, etcétera. Pero bueno, pongámosle que para las 7, 7 y media de la tarde ya está. Me atrasé un rato. ¿Pero por qué me atrasé? Porque estuve viendo el road show que hizo Franco Colapinto en la ciudad de Buenos Aires. Trajeron el Fórmula 1, trajeron el Flecha de Plata, de ese otro ser extraordinario que pude conocer en mi vida, como fue el chueco Juan Manuel Fangio, quíntuple campeón mundial de Fórmula. Otro ser que me marcó la vida, o sea, esa tarde que ya les conté en algún momento. Yo estaba repasando la película de su historia, que acababa de llegar de Francia. Incluso abrí el paquete de la encomienda en la que llegó el rollo gigante de película. Y estando en el momento de la revisión, siento atrás mío una voz así muy particular. En esa curva casi me mato. Yo me doy vuelta y lo tengo al chueco Fangio parado atrás mío. Eso lo cuento en uno de los videos. Un tal chueco Fangio. Está en Teorema de Tales y Cuales. Búsquenlo, ahí cuento bien la historia. Pero, y me dice, discúlpeme muchacho, dice, lo que pasa, usted podría empezarla de nuevo. Claro, el tipo escuchó, yo puse el sonido, estaba vacío, era la concesionaria de Mercedes-Benz que él tenía acá en la ciudad de Mar del Plata, ahí por la avenida Luro. Ya no está más, naturalmente. Pero, claro, ahí se iba a armar la fiesta, le iban a festejar el cumpleaños. Pleno mes de junio, somos los dos cancerianos. Bueno, me pidió si por favor podía empezar de nuevo y verla, dice, porque tengo miedo de verla por primera vez esta noche, tengo miedo que me falle el bobo, como diciendo un golpe al corazón, ¿no? Así que le dije, pero por favor maestro, hágame el honor. Se quedó, le pidió que trajera el equipo de mate a una de las secretarias, que cuando lo vio ahí se puso loca porque claro, esto rompía la sorpresa, le querían dar la sorpresa de que estaba la película y el tipo no era ningún tonto. El tipo escuchó el sonido, yo ni siquiera sabía que él estaba ahí en la concesionaria, estaba en su oficina. Andás a ver desde cuánto tiempo, seguramente habría estado todo el día. Y yo llego, pongo proyector, cine, 16 milímetros, tremendo bafle de sonido, pantalla de 1,80 m. Claro, el tipo escuchó y dijo, esto no puede ser, ¿qué es esto? Cuando vio la película dijo, la quiero ver. Listo. Así que esa película se estrenó acá en Argentina. Ahora tengo entendido que hay una copia dando vuelta, y no sé si es una remake en Netflix, pero la original, que estoy hablando muchos años atrás, pero muchos, década del 70 para ser exacto,
El original era de cine. Y digamos que se estrenó en este país frente a dos personas, el señor Juan Manuel Fangio y un servidor. Privilegio absoluto. Y tenerlo al tipo explicando, pare, puede volver para atrás. Y yo decía, uy, Dios mío, porque es peligroso. En una cinta de video es más fácil vos rebobinar. Hoy con el chip ni siquiera tenés una cinta, es todo electrónico, todo digital. Pero en esa época era una película y era todo plástico, celuloide, y las piezas del proyector eran, bueno, este era un buen proyector, era un Belly Howell, lindo equipo, muy preciso en todo. Yo lo tenía limpito, arregladito. El proyector era propiedad de Click Centro Fotográfico, que era la empresa en la que yo les conté que trabajaba, y una de las formas de ganarme una moneda era justamente hacer las proyecciones. Bueno, así que bueno, me pasé una tarde extraordinaria. Y ahí tienen otro capo. Pero ¿qué pasa? Que hoy este road show, o road show, como se diga, yo de inglés soy bastante queso pronunciándolo, lo que pasó con este chico me dejó pasmado. Es más, yo pensé ver un poco las imágenes, después ponerme a grabar y hacer... No pude, me quedé prendado como diciendo, qué afecto, qué cariño, qué historia existe con los corredores de fórmula acá en Argentina. Yo con Lola Reutemann no tuve oportunidad de cruzármelo, era otra época, yo no estaba en ese momento relacionado con estos temas. Mi fuerte arranca justamente en el año 95 con la Fórmula 1 acá en Argentina, hice 4 años de Fórmula 1, y ahí sí me di tremendo gusto, chocármelo corriendo a ¿cómo se llamaba este? Ay, se me fue el nombre. Hoy lo nombraron justamente. No es Bernie Ecclestone, que ese era el capo de la Fórmula. Jackie Stewart. Chiquito, el tipo con su gorrita a cuadros, bien escocés. Yo vengo bajando de la torre donde tenía mi cámara a buscar no me acuerdo si era un lente o algo que tenían que cambiarle, y los chicos que trabajaban conmigo no tenían, yo tenía 3 credenciales para subir ahí, porque estaba el lugar donde se reunían las autoridades, todo. Esa primer Fórmula 1 fue una cosa, no, esa fue la segunda, perdón, fue la segunda. Una cosa muy, de mucha seguridad, de mucho problema. Y incluso las credenciales traían un holograma. Uno de estos días voy a ver si puedo escanearlas para mostrarlas en algún video, porque son impactantes realmente. Y yo venía bajando a toda velocidad y justo sale Bernie Ecclestone en una de las descansos de escalera. Había una puerta que venía de una especie de sala especial que tenían ahí abajo, en la torre de control del Autódromo de Buenos Aires, que seguramente tenía que ver con algo técnico, no sé, porque era una puerta pequeña en una zona de descanso de la escalera, y sale el tipo y yo vengo bajando como venía, me lo llevé puesto, el de seguridad casi me agarra del cogote y a los gritos, no, mi culpa, y yo lo miro así y digo, no te puedo creer. Jackie Stewart, yo tenía un autito Lotus cuando era chiquito, en homenaje a Jackie Stewart, y acababa de abrazarlo como si fuera un hijo mío, era más chiquito que yo. ¡Qué emoción! Mr. Stewart, sorry, lo único que le pude decir, porque más en inglés no tenía ni idea. Y el tipo, no, amigo, todo bien. Me decís, no te puedo creer, me lo acabo de llevar puesto a mi ídolo. Y bueno, después tomando mate con Schumacher en el puesto de mi cámara, eso ya fue el frutilla en el postre. Y por supuesto, no digo que nos hicimos amigos, pero fue un momento de mucho contacto, de mucho aprendizaje mutuo, más que nada de él, cuando aprendió cómo era el tema del mate, cómo se hacía. Estaba fascinado el Yumi. Y bueno, nos invitó a los que estábamos en ese momento en el puesto de cámara a que fuéramos al box. Y qué momento entrar y tocar la Ferrari, ¿no? Eso era. Tuve que ponerme unas especie de galochas en los pies, las zapatillas, porque lo inmaculado que era ese lugar, yo creo que ni virus ni bacterias, pero ni mucho menos.
Una cosa parecía, no sé, una nave espacial, eso, una cosa muy loca, muy loca. Pero esa tersura, esa pintura con destellos dorados, que depende de cómo apuntás la luz, el rojo ese te deja destellitos dorados. No, una cosa que no se puede explicar, hay que estar ahí, viendo esa maravilla de la tecnología. Hoy día, bueno, estos coches... Bueno, pero me estoy yendo, como siempre, no importa, yo voy agregando cosas. Si ustedes se aburren, apaguen y listo, ¿no? Pero, claro, cuando escucho hoy que está la probabilidad de que vuelva a la Fórmula 1 en la Argentina, yo me quedé congelado en el tiempo. Y por más que hoy hubiera querido desarrollar alguna inspiración que de pronto, no sé, tuviera que ver con algo un poco más espiritual. No, es que esto para mí es absolutamente espiritual. Es mi alma la que está impregnada de lo que fueron esos 4 años, esos 4 grandes premios acá en Argentina. Haber vivido esos 4 o 5 días, que eran prácticamente para nosotros, porque arrancábamos mucho antes, preparando, armando, después haciendo las pruebas de motores, después haciendo las clasificaciones y en definitiva el domingo haciendo la carrera. Era toda una sucesión que arrancaba a partir de las 6 de la mañana con la llegada al autódromo y terminaba a las 4, 5, 6 de la tarde. Eran jornadas larguísimas, el autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Algo tremendo. Y fue una sensación y una cantidad de momentos que se me empezaron a cruzar por delante, porque además ver el trabajo de los cámaras, los que van ahora con la portátil y con el equipo, la mochila satelital, cosa que nosotros no teníamos posibilidad, nosotros en esa época solamente cable y 2 asistentes como mínimo, teníamos algunos para poder movernos con cientos de metros de cables, después había que volver a juntar esos cables, desandar el camino, a veces se te enganchaba, más de una vez se enganchó en algún coche que salía de los boxes y de golpe sentías un tirón que te tiraba al piso y el cable se arrancaba del chupete de la cámara y era un desastre. Ese cable ya había que repararlo, a saber, bueno, si hubiera sido de fibra óptica como los cables que suelen venir ahora, ese cable ya prácticamente había que cortarlo directamente porque no tenía forma, porque es muy delicado y no la podés pisar. Pero los coaxiales, estos que nosotros utilizábamos, esos eran de fierro, eso no nos rompía con nada. Te arrancaba la cabeza, pero no pasaba nada con el cable. Y yo pensaba, claro, más de 500.000 personas. Y yo, claro, uno ve eso y dice, ¿qué estarán pensando los de la Fórmula 1 cuando vean estas imágenes? ¿Qué se les cruzará por la cabeza? Che, este pibe, solo, él, juntó, creo que el número era alrededor de 550.000 personas ahí en la Avenida Libertador, en la ciudad de Buenos Aires. Prepararon todo a propósito, corriendo el Fórmula por la Avenida Libertador, con ese ruido de esos motores, que yo siempre, cuando me tocaba la cámara 14 abajo, en la horquilla del autódromo de Buenos Aires, claro, el coche llega y pega rebaje, y cuando pasa la curva, lógicamente ahí había unos palos extraordinarios que me tocó ser protagonista principal con mi cámara, porque teníamos una cámara principal de línea y después una cámara de backup, y a mí me dieron esa cámara, me la dio el gran Coco Acosta, director principal en ese momento de la transmisión para Telefe a nivel mundial. Y cuando salía disparada para la recta, eso es como una horquillita, ¿vieron? Como una horquilla gira, una horquilla de mujer, imagínensela. Pega la vuelta y después vuelve de nuevo, después se lo coloca en el pelo. Yo la verdad que no sé cómo describirla, pero las chicas seguramente me van a entender. La parte del circulito que queda atrás, donde se unen los 2 fierritos, así es la curva. Hace una especie de semi-redondel y después ingresa y toma la recta. No es un giro perfecto, no es una U, ¿me entienden? Es como una U que después se aproxima y sale en paralelo a la otra parte de la horquilla. Bueno, cuando es así, en esa época no era un único caño de escape, tenía por lo menos 2 caños de escape impresionantes.
La acelerada era una cosa espeluznante. Yo siempre lo relacionaba con un grito de mujer. ¡Ah! Una cosa así, pero no tan quizás agudo, pero de una fuerza. Claro, nos habían dado a los cámaras de pista, y a todos los técnicos que andábamos en la pista, nos dieron tapones para los oídos, que yo tuve que reforzar con algodones. Le hacía una especie de capucha de algodón y después sobre eso colocaba el tapón de goma, porque el ruido era infernal, pero hoy lo veía a Colapinto corriendo por la pista improvisada de la Avenida del Libertador en Buenos Aires, lugar por donde anduve mucho tiempo, cita obligada para mí, porque por ahí, por esa misma avenida, de la otra mano, está ATC, donde yo me reunía para tomar la combi para salir de viaje con la gente de Carburando. Ese era nuestro punto de reunión. Punto de reunión interesante porque tenían estacionamiento para que todos mis colegas que venían con coche lo pudieran dejar parado ahí, en un lugar atravesado por el canal. Entonces todos tenían una credencial y dejaban el auto ahí. Cuando volvíamos, más de uno me decía, vení que te llevo hasta la terminal, Julito, y me llevaban a la terminal con el auto. Un lugar muy particular. Bueno, yo digo, ¿qué pasaría si en este momento la Fórmula 1 decide dar una fecha en Argentina? Porque cuidado, estos tipos, además de ser un deporte de élite, con todo lo que significa la historia de tremendo, digamos, movimiento mundial que significa la Fórmula 1, que un solo pibe de 20 y pico de años convoque para verlo pasar con el autito, porque no fue más de eso. Por supuesto que este pibe al final, yo tenía un nudito en la garganta, andaba lagrimeando, el tipo corriendo, se bajó de una camioneta Renault que tenía, que le habían llamado el Francomóvil, como si fuera una plataforma para que él recorriera y saludara, y ahí dio por primera vez, claro, desde la fórmula, desde el equipo, el tipo está al ras del piso, no veía solamente cuando se elevó no lo podía creer, dicen, mirá lo que es esto, claro. Había como 100 metros de persona para atrás, que lo único que hacían era escuchar el motor porque no podían verlo al coche. Un fanatismo, yo digo, insisto, qué hermoso sería que la fórmula volviera. Y qué hermoso sería que nos convocaran a los que quedamos de ese primitivo equipo, que todavía estamos en actividad, cuidado. Se me hizo la ilusión en un momento de decir, mirá que se aprueban esto y quieren los 3 o 4 que menos quedamos. Estamos Tito Magaldi, estoy yo, Chicho falleció, y muchos de mis compañeros ya no estaban. No sé si estaba Edgardo Gorch, sí creo que estaba, y Gorcho estaba. Claro, bueno, a ver, es una ilusión estúpida de mi parte, o tonta, porque hoy hay chicos jóvenes que están en composición técnico-física como para poder hacer este trabajo 1000 veces mejor que yo. Lo único que yo sí puedo decir que tengo es la experiencia. Conocer las cámaras con el lente cazador, que ahora son lentes de más de... No, antes eran los 50 por, ahora son 100 por. Es un telescopio eso, no es un teleobjetivo, es un telescopio. Yo me acuerdo de apuntar a la luna y me metí adentro de la luna con ese lente, para que se den una idea. Los cráteres, todo. Me acuerdo que los volví siempre loco a los encargados de video, porque me decían, déjala quieta, Julio. Digo, no, lo que pasa es que se está moviendo la luna. Claro, yo enfocaba, me quedaba quieto con la cámara, pero la luna, o sea, por el movimiento de la Tierra, no por la luna, nosotros no estamos moviendo, y la veía que se me escapaba, y la tenía que compensar, pero claro, el movimiento de la luna, que está a 300 y pico mil kilómetros, yo estoy acá en la Tierra, con un tremendo lente, si yo apenas muevo el lente,
¿sabe cómo? Pero me voy de cuadro de una manera asquerosa, es imposible. Entonces lo que hacía era, la dejaba más o menos a 3/4, ¿sí? La dejaba fija y le decía o me decía directamente el director, listo, clavada ahí. Entonces yo dejaba la cámara clavada, como se dice en la jerga, fija, y la luna pasaba. Una cosa de loco, pero claro, había que regular video, ¿eh? En general eso lo hacíamos cuando era luna llena, que se ve una cosa redonda, enorme, que es curva. Lo lamento por los chicos de los terraplanistas, porque que me expliquen por qué la Tierra es plana y la Luna y el Sol son esferas, por ejemplo. Tendría que ser la Luna plana y el Sol plano también, supongo, no sé. Pero bueno, no me quiero pelear con los terraplanistas, que después se me enojan y me dicen cosas. Pero cosas de loco. Bueno, lo que sé que esos momentos que viví, esas 4 oportunidades de formar parte del equipo estrella de Argentina, y digo equipo estrella porque tuvimos el 10/10 de puntaje a nivel mundial por transmisión y por todo lo que conlleva la Fórmula 1. Desde esa época y hasta el día de hoy, creo, porque no sé si siguen haciendo esa estadística, calculo que no. Solamente los alemanes habían cumplido con un 9,85, fueron más que se aproximaron a nosotros. Pero el equipo carburando de Argentina cumplimos el 10/10, lo cual es un puntaje absoluto. Se pasaba una planilla, me explicaron por supuesto cómo se hacía eso, en todas las repetidoras del mundo. Los que eran los canales importantes de cada país que hacían la transmisión para todo el país. Qué sé yo, la RTV transmitía para España, la RAI transmitía para Italia, la Deutsche transmitía para, ¿cómo se llama?, para Alemania, qué sé yo. Y se hacían una serie de ítems, por ejemplo, calidad de la transmisión, cumplimiento horario, sonido, fotografía, ya ni me acuerdo, eran unos cuantos ítems, y ahí se puntaba de 1 a 10. Para tener el 10/10, vos tenías que tener todos los puntos, o todas las ítems, con un 10. Y en todos los países del mundo, todos los ítems, con un 10. ¿Se dan cuenta? Es poco menos que imposible. Porque supongan que en Sudáfrica, la televisora de Sudáfrica dijo, no, vamos a darle un 8 en fotografía, listo, ya no tenemos 10. Podían ser 9,93, pero no 10, ¿entienden? Es una cosa. Y no, cuando llegó esa estadística, se sorprendieron hasta los técnicos de la Fórmula 1, los de la FIA, que tenían unos equipos de estos tipos. Yo recuerdo cuando, estando en la terraza, en la parte alta, justamente de esa torre de control que yo les decía, me habían armado un mangrullito para elevar un poco la cámara, y yo estaba ahí, paradito con la cámara girando, con un vértigo, porque siempre sufrí de vértigo, y eso era a la altura de un 6º piso casi. Y mirar para abajo no me causaba mucha gracia, pero bueno, había que hacerlo. Y me acuerdo cuando aparecieron los camarones, la FOCA, no la FIA es la Federación Internacional, la FOCA eran los oficiales de la Fórmula 1, que creo que ahora es la FOCA, o como se llame ahora, la que hace todas las transmisiones. No sé si utilizan televisiones nacionales como pasaba en aquella época, estoy hablando del 95 en adelante, es 4 años, saquen la cuenta. O sea, y el tipo tenía un horno de microondas chiquito, que funcionaba a batería.
un horno a microondas a batería, una cosa que no había visto en mi perra vida. No sé si hoy existen, miren lo que les digo. Y una heladera. Por supuesto que como colega el tipo enseguida me vino a saludar. Hello, glad to meet you, qué sé yo, que me dijo, bueno, encantado. Y enseguida me empezó a convidar cosas. Coca-Cola, Coca-Cola. Bueno, sí, gracias. Fresquita, digo, ¿qué es esto? Después calentaba cosas y me traía el sándwich calentito. Y tenía 2 asistentes, yo solo. El tipo tenía 2 asistentes. Dejaba al asistente en la cámara y venía, porque el trato entre cámaras, por respeto, por categoría, no podía mandarme un asistente. Fíjense el detalle. Venía el cámara a propósito. No tenía trípode, tenía un cabezal impresionante de cámara y hacía un agujero, taladraba la parte del cemento de lo que era el borde, porque con un trípode no podés poner la cámara ahí, porque una de las patas del trípode te aleja la cámara del borde. Creo que la ecuación es muy simple de entender. Entonces el tipo no ponía el cabezal ahí y sobresalía la mitad de la cámara para afuera, por supuesto, pero tenía un plano de picado, tenía todo lo que él quería. Y yo lo veía haciendo agujeros, digo, ¿qué es eso? ¿Dónde está el trípode? No había trípode. Cuando armaron la cámara, yo me quedé loco. No lo podía creer, no lo podía creer. Y después, bueno, cuando terminaba la tarea de ese día, se sacaba la cámara y el trípode quedaba ahí, lo tapaban muy bien, todo impermeable, tenían esos cosos tipo plateado que rebotan la luz solar, una cosa de loco. Cada una de las cámaras lo traían al lugar, bueno, tenían una camioneta Mercedes-Benz, tipo van. Cada una de las cámaras que los tipos ubicaban tenía una camioneta. Un lujo asiático que uno dice, claro, lo que es tener plata, ¿no? Es el evento automovilístico más grosso del mundo. Imagínense los millones y millones que se movían cada vez que llegaban estos tipos. Un circo, pero espeluznante. Espeluznante. Ay Dios, bueno, hoy estoy pesado con esto, pero me quedó muy marcado ese recuerdo, esa sensación. Y claro, ahora tengo una ametralladora, ya van por 53 minutos, y no sé si me excedí en la anécdota, pero les podría contar, imagínense un promedio de 5 días por 4 años. Y desde que arrancaba la mañana hasta la noche era una anécdota atrás de la otra, situaciones que ocurrían cuando me trasladaba por el autódromo, con los corredores que había estado, cosas con el público, cuestiones técnicas, charlas que teníamos, encuentros con personalidades que de golpe te venían a saludar como si fueras amigo de toda la vida, con tal de haber subido al lugar donde vos estabas con la cámara. Cuando la eché a Zulemita Menem, la hija del presidente, que me armó un circo ahí arriba, en la terraza, el inglés no sabía qué decir, se quedó piola, y esto armaron fiesta, todos los chiches, y yo digo, pero esto es una zona, yo tenía 3 credenciales para llegar ahí, claro, pero esta era la hija del presidente, no es necesario, claro, pero a mí no me dejaban laburar en paz, venían, se me subían al autónomo, ¿cómo se llama? El estativo, al mangrullito, como nosotros le decimos, hasta que me cansé y llamé a seguridad. Claro, subieron los tipos de seguridad, uno que era un ex militar, evidentemente, un tipo de una enorme corpulencia, por decirlo de alguna manera, no solamente era grandote, sino con una cara que más vale que no te lo encontrabas de noche, ¿no? Y le dijo sutilmente que se tenían que retirar. Y la mina dice, ¿usted quién es? Dice, no, yo no soy nadie, el señor es el dueño de la terraza, me señala a mí. La única persona que puede ingresar es él, y naturalmente el colega de la televisión inglesa.
pero acá no puede haber nadie. ¿Cómo que no? Y saltaba uno de los tontos que estaba con ella, pero ella aleja al presidente, puede estar donde quiere, acá no. Y me venían a petear a mí. Flaco, ¿qué te pasa? ¿Qué problema tenés? Digo, que no me están dejando laburar. Pero mirá lo que es la terraza esta, sí, en mi terraza. Yo me hago cargo de todo lo que pasa acá arriba. Llega a pasar un accidente entre ustedes, lo que sea, no me importa. Se cae alguno, no me interesa. Tropezó y yo soy el responsable. Así que se retiran. Que te cae. Hasta que empezaron a aparecer los de seguridad, que ya no eran dos. Ya era, creo que había un policía para cada uno de estos. Y lo sacaron de la terraza carpiendo. La cara de la mina cuando me miraba, como diciendo, ¿vos qué te pensás que sos? Digo, soy la autoridad de acá. Eso fue lo que me dijeron. Cuando subí me dice, esta credencial es lo único que habilita a una persona para que suba. Ni siquiera un asistente tuyo. Porque estas las mandaron de Inglaterra y está a tu nombre. Cuando pase algo vas a tener que bajar, para lo cual tenía no solamente comunicación con la cámara directa, sino que tenía un handy, pequeño equipo de radio. Si me pasaba algo, como me pasó en ese momento, que tenía un problema con uno de los lentes, con el lente, que en realidad se había armado, no tenía buen zoom, se trababa el zoom, que fue el momento que bajé y me lo llevé puesto a Jack Stewart. Si ni siquiera la gente de mi equipo podía subir a esa terraza, imagínense estos que venían a cebardo. Y encima vinieron con heladeritas portátiles, una mesita, se armaron una fiesta los tipos, y claro, tenían toda la terraza para ellos solos. El problema es que no solamente era eso, se asomaban en el, digamos, en el borde, en un paredoncito bastante bajo, y cuando yo quería apuntar con la cámara, tenía las cabecitas de los tarados estos enfrente mío. Digo, no, papá, esto no puede ser. Anécdotas de esas características, bueno, no sé. Ya, si me pongo a pensarlo, algún día ya me han dicho, tenés que escribirlo, Julito. Tenés que escribirlo. Y la intención es armar un pequeño libro homenaje a los cameramans y camarógrafos, que no es lo mismo. Cameraman es el que está unido por un cable a un equipo móvil, y camarógrafo es el que imprime directamente con un sistema de grabación propia. Camarógrafo es independiente, se mueve por su cuenta, sube, te metes donde vos querés. El cameraman no, el cameraman tiene un punto fijo y forma parte de un equipo en el cual la narrativa audiovisual se distribuye, al menos el automovilismo, en un mínimo de... En esa época éramos 35 cámaras para cubrir la Fórmula 1, de las cuales 14 eran las cámaras de línea, que eran las que iban en transmisión, y las otras eran backup. Se plantaba la cámara mía y automáticamente pasaba al aire la otra. Por suerte nunca me pasó, porque todos los inconvenientes los solucionábamos antes de la gran carrera, que ese era el gran día, el día que te decían: bueno, chicos, mucha mierda, como dicen en la jerga. Hoy tenemos hasta ahora confirmados alrededor de 990 millones de personas. Calculo que vamos a llegar a los 1.000 millones, así que 1.000 millones de espectadores en todo el mundo. Claro, Fórmula 1, papá. Hoy debe ser el triple, si no más. Imagínate cuando se encendía la lucecita roja. Había miles de ojitos, millones, cientos de millones viendo lo que estabas haciendo. Adrenalina a un costado, por las dudas. Bueno, ya está, Julito, basta, ya los aburriste bastante. Hoy es un día particular, por lo menos por lo que me acaba de pasar con esto de la Fórmula 1, y ojalá Franquito Colapinto nos lleve de la manito nuevamente a tener un espectáculo de ese calibre acá en mi querida Argentina. Amores, gracias por este ratito, un beso gigante, un abrazo enorme, y como digo siempre, los amo muchísimo, y les deseo lo mejor. Cuídense mucho, por favor, es muy importante que se cuiden. Y nos reencontramos, si ustedes están de acuerdo, mañana. ¿Sí? Nos encontramos. Un beso grande y chau. Chau. Hasta mañana, mis amores.